Sejam todos muito Sean bem-vindos todos a muy mais uma bienvenidos transmissão a una transmisión más del Instituto Vida para Todos. Llegamos al comienzo de un nuevo tema general, Génesis, el principio. Mensaje número 1, el principio. Lectura de la Biblia es Génesis capítulo 1, versículo 1. Todo cambio de libro da la impresión que nosotros vamos a hacer un cambio drástico, pero gracias a Dios que todo lo que viene por dirección del Espíritu viene de una manera muy suave, porque el Señor ya viene preparando una línea. Yo solo voy a mencionar en estos últimos libros que leímos, nosotros disfrutamos. Por ejemplo, cuando nosotros fuimos a intentar buscar la revelación de las dos epístolas del apóstol Pedro, cuando nosotros entramos en la primera epístola de Pedro y también en la segunda epístola de Pedro, nosotros aún no teníamos una visión completa del contexto de esa época. Y no, sin el contexto de esa época, usted no entiende también el contenido de esas cartas. Y gracias a Dios, conforme nosotros fuimos avanzando en estos textos bíblicos, el Espíritu nos fue revelando, especialmente cuando llegamos a la segunda carta de Pedro, aquellos que estaban en la dispersión en la región de Galacia, Capadocia y el Ponto, y allí nosotros percibimos que había algo que nosotros no estábamos captando, y entonces nosotros tuvimos que volver a entender el libro de Hechos de los Apóstoles. Entonces, cuando nosotros percibimos que los destinatarios de las dos cartas del apóstol Pedro eran aquellos que estaban en la primera etapa de la vida de la iglesia en Jerusalén, la vida de la iglesia vigorosa, la vida de la iglesia modelo para todos nosotros, donde el Espíritu tenía libertad de acción, porque la iglesia estaba abierta al hablar del Señor por medio de los apóstoles, y todos ellos perseveraban en la enseñanza de los apóstoles. Y la comunión sobre la enseñanza de los apóstoles es la llave, es el secreto para que la iglesia continúe permitiendo que el Espíritu actúe, opere en medio de ellos. ¿Está bien? Entonces, fue muy importante nosotros percibir que hay una charla ya, por favor, pide que paren. Señor Jesús. Entonces nosotros percibimos que había algo que nosotros no estábamos entendiendo, que aquel comienzo maravilloso de la vida de la iglesia en Jerusalén, nosotros percibimos que se interrumpió cuando comenzó la gran persecución en contra de la iglesia en Jerusalén. Esto sucedió en el capítulo 8, cuando Esteban murió apedreado. Y con esto, los hermanos de la iglesia en Jerusalén tuvieron que huir de Jerusalén y quedaron en la dispersión en las regiones de Judea y también de Samaria. Y con esto, nosotros, como hay poco registro en el capítulo 8 de Hechos sobre esto, pero conseguimos entender por los registros de los escritos de Pablo y el testimonio de Pablo, porque él era uno de estos perseguidores de la iglesia. Y
y como enfurecido como muchos otros que estaban enfurecidos, furiosos contra la iglesia, porque la iglesia estaba dejando la tradición de los judíos, dejando de lado la circuncisión y las costumbres de Moisés para seguir una nueva dirección. La dirección es la dirección de la fe después de la muerte y resurrección de Cristo. Y con esto muchos fueron presos, otros muertos, y esto creó una gran presión sobre el apóstol Pedro y juntamente con él los otros 11 apóstoles. Ellos eran de cierta manera marcados, que eran muy radicales y provocaron este odio de los judíos, y con esto la iglesia sufrió lamentablemente muchas pérdidas de personas. De esta manera, para amenizar la persecución, se levantó en la iglesia o en Jerusalén un partido que defendía que la iglesia podía volver a la circuncisión para la práctica de la ley de Moisés, y de esta manera aplacarían la ira de los judíos. Y así hubo este cambio, pero Dios no, sin antes Dios enviar a Pedro para la casa de Cornelio y predicar la palabra del Señor a los gentiles. Y así el Espíritu Santo también bautizó a los gentiles que creyeron en la casa de Cornelio para dentro del mismo cuerpo. Y así finalmente la iglesia, como el cuerpo de Cristo, no tiene más distinciones entre judíos y griegos, y de cualquier raza o de cualquier línea cultural o segmento social. Entonces, gracias a Dios, la iglesia, como dice Colosenses, Cristo es todo en todos. Solo que después de esto, estos que defendían que la iglesia debería volver a la circuncisión, ellos comenzaron a actuar de una manera aún más explícita, más fuerte, influenciando hasta aún después que Pablo se convirtió y Dios levantó a Pablo y a Bernabé para la obra del Señor. Esto ya en Hechos 16. Y así, Hechos 16, ahí comenzó la predicación del Evangelio en tierra de Galacia, en tierra de los gentiles. Y cuando ellos volvieron, llegaron a Antioquía, percibieron que había algunos de este partido de los que eran de la circuncisión. Fueron hasta Antioquía para predicar que no basta solamente creer en Jesús para ser salvo. Era necesario también ser circuncidados, según la costumbre de Moisés. En la definición de Pablo, este es el otro evangelio. No era el evangelio de Cristo que Pablo y Pedro predicaban. Y así, a partir de ese momento, nosotros percibimos que hubo un gran cambio de rumbo. Y cuando Pablo y Bernabé subieron a Jerusalén para conversar con el liderazgo de la iglesia en Jerusalén, nosotros vimos que quien tomó la decisión final fue Jacobo, el hermano de Jesús, que no era más el apóstol Pedro, que Dios le había encargado a Pedro como el liderazgo en la obra del Señor en aquel primer tiempo. Y de esta manera, a partir de Hechos capítulo 15, nosotros vimos que la iglesia en Jerusalén prefirió el liderazgo de Jacobo porque él era un moderador, y la iglesia volvió a la práctica de la ley, a la práctica de la circuncisión. A partir de ese momento, la iglesia en Jerusalén dejó de ser aquella iglesia vigorosa, que el Espíritu hacía milagros y señales, se tornó una iglesia que practicaba la ley y volvió al judaísmo. Entonces, con una mezcla entre la fe y la ley, el Espíritu entonces no tenía más espacio para actuar, y el apóstol Pedro ya no tenía más quien apreciase la enseñanza de los apóstoles, y de esta manera él se retiró. Nosotros no tenemos seguridad después de esto qué lugares pasó,
Puede ser que pasó por la región de Judea, Samaria, pero en Primera de Pedro probablemente haya sido escrito en Babilonia, y algunos creen que Babilonia allí era figurativo, puede haber sido la misma Roma, pero nosotros no sabemos exactamente, pero no estaba más en Jerusalén. Y en Segunda de Pedro, esto ya, Primera de Pedro fue escrito en el año 64 y Segunda de Pedro en el año 67. Y en Segunda de Pedro quedó más evidente aún que estos de Jerusalén que no seguían más la dirección de los apóstoles, seguían a Jacobo volviendo a la práctica de la ley, ellos se tornaron opositores de la obra del Señor que Pedro hacía, que Juan hacía y también lo que Pablo hacía. Esta historia es la que está un poco escondida, un poco oculta y secreta, y nosotros no entendíamos. Ahí sí, cuando nosotros entendimos el contexto, nosotros también entendimos las 12 epístolas de Pedro en una manera mucho mejor. Gracias a Dios, Pedro llamaba a estos que eran judaizantes de falsos profetas y falsos maestros que habían introducido hasta herejías, introduciendo otras enseñanzas, y que ellos eran escarnecedores de la palabra que Dios daba por medio de los apóstoles. Y él comenzó a definir qué era la palabra profética. La palabra profética es la única palabra viva que conduce a la iglesia hasta la venida del Señor. Y esta palabra es una antorcha que brilla en un lugar tenebroso. Nosotros no tenemos otra dirección si no tenemos la palabra profética. Gracias a Dios, hoy la iglesia tiene una dirección clara. Nosotros no estamos en el oscuro, sin dirección. Gracias a Dios tenemos la palabra profética apuntándonos la dirección y también trayendo el gobierno de Dios. Esto es muy importante. Y de esta manera, cuando nosotros vimos esto, no sé si ustedes recuerdan, cuando estudiamos esto, volvimos un poco al contexto del libro de Hechos, de los apóstoles. Y con esto, nosotros, el Espíritu nos remitió al libro de Gálatas, porque el problema de Gálatas era exactamente esta oposición de los judaizantes de Jerusalén, infiltrándose en las iglesias de Asia Menor, de Galacia, diciéndoles que deben ser circuncidados y para que sean salvos. Por esto que Pablo dice que esto es otro evangelio. Esto no es el evangelio que nosotros les predicamos a ustedes. Y así nosotros estudiamos el libro de Gálatas para mostrar que la promesa que Dios le había dado para el pueblo de Israel, en realidad Dios le había dado para el padre de esta nación, que era Abraham. Entonces la historia de Israel comienza con Abraham, no con Moisés. Comienza con la promesa, no con la ley. Entonces cuando nosotros fuimos a estudiar el libro de Gálatas, y el libro de Gálatas, Pablo nos lleva de regreso a Abraham, de regreso a la promesa. Y también nosotros tomamos como base el libro de Romanos, especialmente Romanos 4, que allí nos muestra que lo que Dios quiere es, en medio de aquella generación que Abraham vivía, en que no tenía nadie que buscase a Dios, al Dios verdadero, Abraham era el único que en medio de una generación idólatra, todos buscaban sus propios beneficios, sacrificaban a los dioses extraños para su propio beneficio. Pero había una persona en la tierra que estaba insatisfecho con toda aquella generación. Él buscaba a Dios. ¿Dónde está este Dios verdadero que creó los cielos y la tierra? Yo necesito encontrarlo. Entonces, hermanos, por causa de este corazón de búsqueda, el Dios de la gloria se apareció a Abraham. Y lo que más es importante para nosotros, para entender hoy, cuando Dios apareció a Abraham en medio de aquella generación idólatra, Dios le dio una promesa.
Él fue justificado por la fe. Su fe, Dios lo justificó porque él creyó en Dios. Cuando él encontró a Dios, él creyó y confió totalmente en Dios. Él no buscó su propio beneficio, su propio interés, no usó a Dios para su propio interés, no. Él se entregó totalmente a Dios, creyó totalmente en Dios, confió en Dios. Donde Dios le mandase, él iba. Lo que Dios quisiese que él hiciese, él hacía. Él quería servir a este Dios verdadero porque Él es un Dios todopoderoso. Él es capaz de todo. Él es capaz de cuidar muy bien de Abraham y su familia. Entonces, de esta manera, Dios entonces le dio una promesa. La promesa es la promesa de ser heredero del mundo. Aquella tierra que Dios le prometió que le daría, en verdad, era algo más amplio. Dios quiere que a través de Abraham y su descendiente, el hombre pudiese heredar la tierra, toda la tierra. Entonces, la promesa fue dada a Abraham y sería concretada en su descendiente cuando viniese Cristo. Y en medio de este tiempo, en cuanto no viniera Cristo, entonces Dios, 430 años después, dio la ley. Y el pueblo quedó siendo guardado dentro de la ley hasta que viniese Cristo. Cuando llegaba Cristo, todos comenzarían a ser conducidos a Cristo, que es el comienzo de la fe. Infelizmente, ellos rechazaron. En esa mitad del tiempo, ellos hicieron de la ley algo religioso. Hicieron de esto una religión muerta quien guardase la ley y no tenía. Ellos comenzaron a no oír la palabra de Dios cuando Dios les mandaba sus mensajeros, mandaba sus profetas. Yo ya hablé en el mensaje de ayer. El hombre quiere montar su propia estructura y cuando en verdad Dios quiere traer su gobierno aquí en la tierra, pero el hombre rechaza este gobierno cuando ya tiene su propia estructura montada. Él no quiere cambio, él ya está cómodo. Hermanos, esto es lo que sucedió en toda la historia de Israel. Y gracias al Señor vino Cristo, solo que ellos mataron al Señor que vino a traerles la concretización de esta promesa. Pero Dios no desistió, porque Dios sabe que a partir de la venida de Cristo sería engendrada la iglesia. Y ahora, hermanos, nosotros, la iglesia, somos los que tenemos la responsabilidad de cumplir la voluntad de Dios, que es encabezar a Cristo sobre todas las cosas. Pero en primer lugar, nosotros necesitamos ser la plenitud de aquel que todo lo llena en todas las cosas. Entonces, en cuanto estamos aquí en la tierra predicando el evangelio del reino para buscar más tierra, que es el corazón de los hombres, al mismo tiempo Dios está, a través de la palabra que está siendo inculcada en nosotros, está santificándonos a través de la palabra que es la verdad. Tu palabra, dice el Hijo al Padre, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Entonces, gracias a Dios hoy, los invitados nuestros hoy, ustedes perciben que en nuestras reuniones nosotros tenemos mucha inmersión en la palabra, gritos de guerra. ¿Qué tenemos que hacer? No son palabras vacías, son palabras que Dios habla con nosotros y estas palabras deben ser inculcadas, deben ser grabadas en nuestros corazones. Y allí la verdad es depositada en nosotros y al mismo tiempo la palabra es como un lavado. Efesios capítulo 5 dice, Dios está santificando a su iglesia por medio del lavado del agua por la palabra. Y la palabra está eliminando todos los elementos del viejo hombre en nosotros y está colocando los elementos del nuevo hombre en nosotros y estamos cada vez más siendo santificados.
Aquellos elementos de la corrupción del viejo hombre están saliendo de nosotros por la palabra, por el lavamiento del agua por la palabra. Y los elementos santos de Dios están siendo incrustados, colocados en nosotros, constituyéndonos una iglesia santa y sin mancha. Esto es lo que Dios está haciendo. Cuando Cristo consigue, cuando lleguemos a la plenitud de Dios, entonces Dios usará a la iglesia para encabezar a Cristo sobre todas las cosas, tanto las de los cielos como la de la tierra. Entonces, esta es nuestra responsabilidad. Aunque la mayoría de los cristianos, la mayoría de los hermanos están totalmente ajenos a estos, desapercibidos de esto, pero el Señor necesita, en la Biblia existe el principio de vencedores. El Señor necesita de ustedes. Ustedes no pueden estar distraídos, ustedes no pueden estar ajenos, ustedes necesitan ser como Abraham. Nosotros necesitamos consagrarnos totalmente al Señor para que el Señor nos use para hacer su voluntad. Entonces, nosotros primeramente vamos a dejar que el Señor nos llene hasta la plenitud de Dios. Es esto lo que está sucediendo. Y nosotros fuimos al libro de Gálatas y el libro de Gálatas nos llevó a Génesis, nos llevó a Abraham, ¿no es así? Y nosotros vimos muchas cosas de Abraham. Al ver a Abraham, fuimos a ver a Noé, vimos el diluvio, todo el proceso hasta llegar a Abraham. Entonces, gracias a Dios, ahora nosotros llegamos a Génesis. No es algo radical, un cambio radical. Es algo que ya venimos disfrutando, ¿entienden? Entonces, toda esta línea que el Espíritu nos dio, hermanos, está en algo suave, una sola cosa. No estamos haciendo un cambio brusco, no. Nosotros estamos siguiendo solamente la palabra que viene siendo hablada, ¿está bien? Entonces nosotros vamos a entrar en Génesis ahora. Ustedes aquí de Bahía Sergipe, el Señor los honra a ustedes, ¿no es así? Ustedes están teniendo el privilegio de tomar el primer mensaje de Génesis. Por eso yo confío, ¿saben?, que los últimos serán los primeros. No por la capacidad de ustedes, sino por la simplicidad, por el amor reverente a la palabra, por la simplicidad que un niño tiene, y también un espíritu afligido y abatido. Ustedes no tienen nada para vanagloriarse, no tienen nada para enorgullecerse, pero ustedes tienen la palabra, ustedes tienen el Espíritu Santo, ustedes tienen el poder de Dios. El poder no es del hombre, es el poder de Dios. Por eso Dios escogió las cosas despreciables de este mundo. Dios escogió las cosas débiles para avergonzar a los fuertes. Por eso, hermanos, yo tengo esperanza de que Bahía y Sergipe aún se van a tornar modelos para las iglesias. Conserven esta simplicidad, conserven esta humildad, pero confiando siempre en la palabra del Señor. Dejen que el Espíritu trabaje. Bueno, vamos a avanzar. Hoy el primer mensaje. Yo voy a hablar sobre el principio. No me voy a extender mucho del primer versículo. El primer versículo nos dice así, capítulo 1 de Génesis, versículo 1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Entonces voy a atenerme prácticamente a esta palabra, en el principio. ¿Está bien? Entonces, en el principio, esta palabra principio en hebreo es Bereshit, que significa en el principio. Génesis, esta palabra Génesis es la designación del libro en la Septuaginta. Ustedes conocen la Biblia Septuaginta. Septuaginta fue
una traducción del Antiguo Testamento, una traducción griega precristiana, antes del cristianismo, del Antiguo Testamento, y en la Septuaginta, en la traducción Génesis, significa comienzo o origen. Entonces, Génesis tiene el significado de comienzo, de origen. Entonces, ¿qué significa el principio, el comienzo o el origen? ¿El principio de qué? ¿El principio de qué? ¿Comienzo de qué? ¿Origen de qué? ¿No es así? Entonces se refiere, ahora le voy a definir a ustedes, al principio del tiempo. Comienza el tiempo. En Génesis capítulo 1, versículo 1, comienza el tiempo. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que antes de la creación, antes de Génesis 1, versículo 1, no existía el tiempo. Dios estaba en la eternidad. Para Él no tener la limitación del tiempo y del espacio, Dios es un Dios autoexistente. Nadie le creó. Él es increado. Él ya existe de eternidad a eternidad. Pero en determinado momento, Él resuelve crear. Entonces, cuando Él crea, comienza el tiempo. ¿Ustedes entienden? Comienza el tiempo. Entonces, antes de la creación no existía el tiempo. Entonces, Génesis es el principio del tiempo, el comienzo del tiempo. Muy bien. Entonces, el tiempo comienza con la creación del universo. Cuando Dios comienza la creación del universo, comienza el contaje del tiempo. Con eso surgen entonces algunas dudas, algunas preguntas, algunas cuestiones. Primero, ¿qué había entonces antes del tiempo? Esta es una pregunta, número uno. Comienza el tiempo, pero antes de comenzar el tiempo, ¿qué había? ¿Qué existía? Dos, la segunda pregunta. ¿Cuál es el propósito del tiempo? ¿Para qué sirve el tiempo? ¿No es así? Y la tercera pregunta. ¿Cuándo termina el tiempo? ¿Cuánto tiempo dura el tiempo? ¿Cuándo termina? Si tiene un comienzo, va a tener que tener un final. ¿No es así? ¿Cuándo termina entonces? Entonces vamos primeramente, ¿qué había antes del tiempo? Esta es la primera pregunta. ¿Qué había antes del tiempo? Antes del tiempo existía la eternidad. Conforme yo ya lo dije, Dios es un Dios autoexistente, sin principio de días ni fin de existencia. Nosotros los hombres con este cuerpo tenemos el comienzo, nosotros tenemos la fecha de nacimiento y si el Señor tarda para regresar, nosotros vamos a tener también la fecha de fallecimiento. Tenemos el comienzo y el fin, pero Dios no tiene el comienzo de días ni fin de vida. Por eso que, después voy a hablar mejor que esto, por eso que cuando Dios nos creó con el espíritu humano y nosotros nos tornamos un alma viviente. Nuestro cuerpo está limitado al tiempo y espacio, pero gracias a Dios nuestro espíritu y nuestra alma son eternas. Bueno, entonces, ¿qué había antes del tiempo? Vamos a leer entonces algunos versículos que ustedes ya conocen. Isaías 57:15. ¿Qué había antes del tiempo? Existía Dios. No había otra cosa, existía Dios. Y el versículo 15. Porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad, y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad. Yo no voy a entrar en este tema, pero sí voy a leerles a ustedes
y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Pero la primera parte es lo que nos interesa en este momento. Es que Dios es un Dios que habita la eternidad. Donde Él está es la misma eternidad. ¿Está bien? No hay principio de días ni fin del tiempo. Él no envejece. Él es el mismo hoy, ayer y para siempre. Entonces, Dios es Dios, Él es autoexistente. Y Jesucristo, Hebreos capítulo 13, versículo 8, ¿cómo nos dice? Hebreos 13, versículo 8. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. ¿Está bien? Como Dios, Él es el mismo. No cambia nunca, no envejece nunca. Él es el mismo y lo será para siempre. Santiago, capítulo 1, versículo 17. Toda buena dádiva y todo don perfecto descienden de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombras de variación. Entonces, nuestro Dios, Él habita en la eternidad. Él es el mismo Padre de las luces. En otras palabras, Él es la misma luz. ¿Y quién? Ahora, yendo al lado de la física, quien viaja en la velocidad de la luz, no, el tiempo no pasa para él. No está la cuestión del tiempo, es la eternidad. Entonces, nuestro Dios está en esta eternidad, Él es la misma eternidad, Él habita la eternidad. Ahí en el capítulo 1 de Juan, 1 y 2, ustedes ya saben. Ahí dice, en el principio era el verbo, en el principio era la palabra. Este principio aquí, ¿cuándo es este principio? Este principio no es el mismo principio de Génesis 1:1. Este principio aquí es la eternidad. En la eternidad era la palabra. Y la palabra estaba con Dios. Y la palabra era Dios. Y este verbo estaba en el principio con Dios. ¿Este verbo quién es? Es Cristo. Entonces Cristo estaba con Dios ya en la eternidad. ¿Está bien? Entonces, Proverbios capítulo 8, vamos a ver. Proverbios capítulo 8, versículo 23. Ahí nos dice así. Eternamente tuve el principio, desde el principio antes de la tierra. ¿A quién se refiere? A Cristo, que no solamente es la palabra, Él también es la sabiduría de Dios. Esto está en el versículo 12. Yo, la sabiduría, habito con la prudencia y hallo la ciencia desde el consejo. Por eso en el versículo 23, desde la eternidad se estableció y desde el principio, antes de la tierra, antes de yo hacer la creación, yo ya estaba desde el principio en la eternidad. Entonces, antes que existiese el tiempo, era la eternidad. Salmos 90, versículo 2. Salmos capítulo 90, versículo 2, ¿cómo nos dice? Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo hasta el siglo, tú eres Dios.
Entonces, antes que existiese la creación, que Dios crease los cielos y la tierra, Dios era Dios y era Dios desde la eternidad hasta la eternidad. Entonces, esta primera pregunta se respondió. Entonces, vamos a ver la segunda pregunta. ¿Cuál es la segunda pregunta? ¿Cuál es el propósito del tiempo? ¿Para qué sirve el tiempo? ¿Por qué Dios creó el tiempo? ¿Por qué Dios creó su creación en el tiempo? Entonces, todo fue creado según el beneplácito del Padre, lo que el Padre deseó. El Padre tiene un anhelo en su corazón. Ya hablé esto en estos últimos mensajes. Efesios capítulo 1, versículo 5, ¿no nos dice esto? Nada sucede sin que primeramente surja del corazón del Padre. El beneplácito de su voluntad es el deseo de su corazón, es el anhelo, el suspiro, cuando el Padre desea algo y se hace su voluntad y todo va a tener que ser hecho. Entonces Dios el Padre, todo surge de la voluntad del beneplácito de su voluntad. El Padre tiene un anhelo, un deseo en su corazón que lo motivó a proponerlo en Cristo. ¿Está bien? Un plan para realizar su voluntad. Voy a leer aquí el versículo 5, Efesios 1:5. En amor, habiéndonos predestinado para la filiación por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Quiere decir, nada sucede si el origen no es el anhelo del corazón del Padre. Todo tiene que surgir por lo que el Padre desea. Entonces, ahí el versículo 9, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Entonces Dios entonces tiene un anhelo en su corazón. Entonces Él propone un plan para realizar este anhelo. Entonces la propuesta que Él hace, el planeamiento, el proyecto que Él hace es en Cristo. Cristo, en Proverbio 8, Cristo es su arquitecto. Entonces nosotros, Él propone en Cristo y este plan va a realizar su anhelo, va a cumplir el misterio de su voluntad. Ahí, entonces, este versículo, yo siempre vuelvo a los adolescentes. Este adolescente se refiere a ¿qué? ¿Cuál es la voluntad de Dios? Ahí el versículo 10 es de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. ¿Qué significa en la dispensación de la plenitud de los tiempos? ¿Qué significa esto? Aquí está bien claramente explicado que el tiempo existe solamente para hacer la voluntad del Padre. ¿O no está claro aquí? Cuando en la dispensación de la plenitud de los tiempos, ¿qué significa esto? Conforme al tiempo va sucediendo hasta llegar a su plenitud, hasta llegar a su final, la voluntad de Dios tiene que ser hecha. Entonces, el tiempo existe para esto. El tic-tac está pasando. Usted mira su reloj y está el tic-tac, y el tiempo. En un cierto sentido, el tiempo es cruel. Él va y no vuelve. No hay cómo hacerlo volver. Aunque usted piense, qué bueno si yo tuviese la juventud cuando yo tenía 18 años. Pero no tengo más y no tengo cómo volver atrás. El tiempo es inexorable. Él va adelante y no vuelve más. Entonces, ¿por qué? Porque el tiempo existe para hacer la voluntad del Padre. Por eso, hermanos, no vamos a perder más tiempo.
La historia de la iglesia ya dura casi 20 siglos. Cristo aún no consiguió hacer con que la iglesia sea la plenitud de Él, de aquel que todo lo llena en todas las cosas. Aún está lejos de esto, pero gracias a Dios. Yo creo que por todo lo que el Señor está haciendo en medio nuestro, yo creo que no está muy lejos esto, de terminar el tiempo. El Señor está llenándonos. Finalmente Dios encontró una manera de llenarnos. La iglesia entendió es que es por la palabra, por la palabra de Dios es que la iglesia es encabezada por Cristo, porque la palabra es la verdad. Y la palabra de Dios es la misma verdad. Y esta verdad necesita llenarnos. Que esta verdad es el mismo Cristo. Cristo dijo en Juan capítulo 14, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, aquí dice que yo en verdad soy el grano de trigo que murió. Y cayó en la tierra y murió y produjo muchos granos. Y esto está en Juan. No saben. Juan 12, 24. Yo soy el grano de trigo que cayó en la tierra y murió. Si él no muriese, este grano queda solo, pero él murió y produjo muchos granos. ¿Está bien? Entonces, él nos dio vida. Por medio de su muerte y resurrección, él nos dio vida. Cristo es la misma vida. Y después de darnos vida, él nos da ¿qué? Él quiere llenarnos de verdad. La verdad. ¿Qué es la verdad? ¿Dónde está la verdad? ¿De dónde viene la verdad? La verdad es el mismo Cristo. Yo soy la verdad. Y esta verdad es la palabra. Padre, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Y la verdad es Cristo. Entonces, hoy nosotros encontramos el camino, hermanos, de ser llenados con la verdad. Llenos con la verdad. Hoy tenemos la inmersión. Tenemos el inculcar la palabra en el corazón. Todo esto que aprendimos con nuestros adolescentes, el amor que ellos tienen por la palabra, la simplicidad que tienen por la palabra, está estimulándonos también a tener este mismo amor, haciendo inmersión, haciendo grito de guerra, dormir con Dios, despertarnos con Dios, hacer transcripción, compartir, hablar unos con los otros. Hermanos, ¿qué está sucediendo con nosotros? La verdad está siendo sedimentada en nosotros. Y toda falsedad, toda mentira, toda vanidad, conforme dije ayer, están siendo eliminados de nosotros. Y así, hermanos, nosotros estamos cada vez más llenos con Cristo. Es esto que está sucediendo con nosotros, hermanos. Durante estos 20 siglos, poco tiempo el Señor tuvo para hacer esto. Solo al comienzo de la vida en Jerusalén el Señor comenzó a hacer esto. Ellos perseveraban en la enseñanza de los apóstoles y tenían comunión sobre esto. Y ahí tenía el partimiento del pan, las oraciones, tenían una vida de la iglesia normal y el Espíritu actuaba, tenía libertad y alcanzaba más personas. Pero después ya fue impedido esto de continuar. Y ahora, hermanos, nosotros retomamos este camino. Por tanto, vamos a continuar en este camino. Y vamos a depender del Espíritu en todo tiempo, como yo dije ayer. No porque ayer usted tuvo experiencias maravillosas cuando el Espíritu actuó en su vida. Usted consiguió alcanzar muchas vidas. Es que hoy va a suceder lo mismo. No, hoy usted va a depender del Señor desesperadamente. No podemos nunca estar cómodos en nuestra experiencia de ayer. Hoy
hoy yo dependo del Espíritu, dependo de la palabra, todo nuevamente. Ayer yo hice la inmersión, hoy necesito hacer la inmersión. Necesito de la palabra, necesito que el Señor continúe sedimentando su palabra en mí. Bueno, entonces todo esto, gracias a Dios, está sucediendo. Y cuando esto termine, ahí, hermanos, el tiempo termina. Cuando Cristo consiga encabezar todas las cosas, el tiempo termina. Entonces, por medio de los apóstoles, Dios entonces reveló el misterio de su voluntad, que es Efesios capítulo 1, versículo 9 y versículo 10. La cual es encabezar en Cristo en la plenitud de los tiempos, quiere decir, cuando termine todas las dispensaciones del tiempo. Ustedes sabían que nosotros ya, muchas dispensaciones ya pasaron, ¿no es así? Cuando Dios creó los cielos y la tierra, antes de la creación del hombre, hubo la rebelión de Satanás y mucho tiempo ya pasó. Después Dios creó a Adán. Y mucho tiempo ya pasó desde la creación, desde Abraham, desde Israel. Y hoy estamos en la era de la iglesia, al final de la era de la iglesia. Hermanos, nosotros estamos al final de los tiempos. ¿Usted cree en esto o no? Hermanos, no tenemos más tiempo que perder. El tiempo, yo digo, el tiempo pasa, está pasando. Tic-tac, tic-tac, cada tic-tac es importante, es precioso. Porque cuando nosotros consigamos llegar a ser llenados con Cristo, llenos con Cristo, Dios consiguió alcanzar su voluntad a través de nosotros. Dios va a establecer la última dispensación de este tiempo, que es el milenio. Cuando llegue el milenio, Cristo va a reinar por 1000 años. Y los vencedores van a reinar con Él por 1000 años. Aquel será el último periodo del tiempo, y después que termine este periodo del tiempo y cuando todo lo que crea una resistencia a la autoridad de Cristo será lanzado al lago de fuego, allí el tiempo acabará. En verdad estoy anticipando. Entonces, en otras palabras, el tiempo fue creado para la realización de la voluntad de Dios. Cuando llegue a la plenitud de los tiempos, esto quiere decir, al final de diversas dispensaciones del tiempo, Cristo habrá sido la cabeza sobre todas las cosas. Entonces, Efesios capítulo 1, 22, que yo leí ayer, pero vamos a leer de nuevo, porque hoy va a un nuevo capítulo del alimento diario. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Por eso, hermanos, esta es la utilidad del tiempo, para que Dios haga que Cristo sea la cabeza sobre todas las cosas. Hermanos, es para esto que sirve el tiempo. Entonces, en cuanto Cristo no encabece sobre todas las cosas por el auxilio de la iglesia, el tiempo va a continuar corriendo. Vamos a abreviar este tiempo, a disminuir este tiempo. Vamos a abreviar el tiempo para que Dios haga su voluntad. Ahí viene la tercera pregunta. ¿Y cuándo termina el tiempo? Ya anticipé un poco. ¿Cuándo termina el tiempo? ¿Cuándo termina el tiempo? ¿Cuándo? La voluntad de Dios sea hecha. O sea, cuando todas las cosas estén sujetas a Cristo, estén todas bajo sus pies. Aunque cuando Cristo ascendió a los cielos, Dios lo colocó en la cumbre, en las regiones celestiales, sobre todas las autoridades, potestades y principados, y todas las cosas ya están bajo sus pies. Están bajo sus pies, pero no están sujetas, ni todas las cosas están sujetas. Todas las cosas necesitan estar siendo dominadas, gobernadas por Cristo. Pero aún hay muchas cosas que
crean resistencia para Él. Entonces, ¿quién va a hacer este trabajo para sujetar todas las cosas a Él? La iglesia, usted y yo. Entonces, vamos a Hebreos capítulo 2. ¿Vamos? Oh, Señor Jesús. Hebreos capítulo 2. Versículo 5. Porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero, acerca del cual estamos hablando. Este mundo que ha de venir, hermanos, se refiere al reino milenario. ¿Está bien? Antes, pero alguien testificó en cierto lugar diciendo, ¿qué es el hombre? Para que te acuerdes de él. O el Hijo del Hombre, para que le visites. El hombre, solo después de la caída, solo dio problemas al Señor. Pero Dios no resistió del hombre. Él creó al hombre según el anhelo de su corazón. Y el hombre va a hacer su voluntad. ¿Está bien? Entonces el versículo 7. Le hiciste un poco menor que los ángeles. Hermanos, ustedes sabían que en la creación nosotros fuimos hechos un poco menor que los ángeles. Los ángeles son mayores que nosotros en fuerza y poder. Nosotros fuimos creados menores, pero Él aprobó a Dios, porque esto está en el anhelo del Padre, en el beneplácito del corazón del Padre. Aprobó a Dios darnos algo especial. ¿Quién somos nosotros? Por un poco fuimos hechos menor que los ángeles. Le coronaste de gloria y de honra, y le pusiste sobre las obras de tus manos. Él va a entregar lo que Él hizo, todo lo que Él creó, va a entregar en nuestras manos. No fue a ángeles que Él destinó esto. Él lo dio para nosotros, y esto está en la promesa de Abraham. Y la promesa fue hecha a Abraham. ¿Quién va a concretar esto? Es el descendiente, es Cristo. Entonces, aquí dice, le hiciste un poco menor que los ángeles, le coronaste de gloria y honra, y le pusiste sobre las obras de tus manos. Todo lo sujetaste bajo sus pies. Hermanos, miren qué honra. El hombre fue creado para sujetar todas las cosas. Esta es nuestra tarea. Es su papel, es mi papel. ¿Está bien? Ahí solo que él dice después. Porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. El deseo del corazón de Dios, el anhelo de Dios, es que el hombre sujete todas las cosas, domine sobre todas las cosas. Él no dejó nada fuera de este dominio. Él quiere que el hombre domine todas las cosas que Dios creó. ¿Sabían esto? Sin embargo, aquí nos dice, porque ahora no vemos todas las cosas sujetas a Él. Aún no están sujetas. ¿Están? A veces ni usted está sujeto totalmente, ¿no es así? A veces me gusta jugar, pero ni el perro de mi casa se sujeta a mí totalmente. Pero, ¿cómo Dios va a hacer esto? ¿Cómo Dios va a sujetar todas las cosas bajo nuestros pies? ¿Cuándo Dios va a hacer esto? Hermanos, todo es hecho por medio de Cristo. Nosotros no tenemos esta capacidad. Todo va a suceder nosotros en Cristo. Por eso Él dice después, pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte. Él ya fue coronado, ¿no es así? Él fue coronado de gloria y de honra, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Fue importante que Él muriese por nosotros para terminar todo el viejo hombre y hacer nacer el nuevo hombre. Y porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, todas las cosas subsisten por causa de Él, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria,
Yo me olvidé de terminar en Juan 14:6. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo le mostré a ustedes que Cristo vino, murió, resucitó y nos dio la vida. Y por la vida recibida, nosotros tenemos las condiciones de ser constituidos con la verdad. ¿Es así o no? Santificados por la verdad. Santifícalos en la verdad. Tu palabra es la verdad. Entonces nosotros estamos en este segundo proceso, siendo santificados. Inmersión en la palabra. Dormir con Dios, despertarnos con Dios, transcripción, todo el día sumergido en la palabra, estamos siendo santificados. Cuando nosotros somos totalmente santificados, ¿qué sucede? El primer término, yo soy el camino. El objetivo de todo esto es para introducirnos en el Padre. ¿Cómo Él va a introducir a usted y a mí en el Padre si nosotros no somos totalmente santos? El Padre es santo. ¿No es así? Entonces, para que nosotros fuésemos introducidos en el Padre, y Cristo es el camino para esto, hermanos, nosotros necesitamos estar totalmente santificados. Por esto, este proceso de santificación por la palabra está sucediendo con nosotros. Y ahí usted va a entender lo que dice. Aquí dice, porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria. ¿Quién es esta gloria? Él está conduciendo a los muchos hijos de Dios a la gloria del Padre. La gloria aquí es el mismo Padre. Entonces todo el proceso es para introducirnos en el Padre y ser totalmente constituidos, haciéndonos parte inherente de Cristo y Cristo en el Padre. Perfeccionarse por las aflicciones al autor de la salvación de ellos. Hermanos, ¿cuándo entonces? Es así que este es el proceso que Dios necesita terminar de hacer para terminar el tiempo, para poder llegar a la eternidad. Entonces, vamos al Salmos capítulo 2. Salmos 2. Señor Jesús. Salmos capítulo 2, nosotros ya leímos cuando leímos el 110.3 y siempre está conectado con Salmos 2. El Salmos 2 aquí nos muestra algo que yo quiero que ustedes presten atención. En el versículo 6. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Y yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesiones tuyas los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. ¿Qué se entiende en este trecho, en este contexto aquí? Nosotros vamos a entender así. Este es el Cristo que va a asumir, a gobernar la tierra y va a regir sobre las naciones. Hermanos, esa es exactamente la promesa que Dios le dio a Abraham y a su descendiente, ser heredero del mundo. Y es exactamente el beneplácito de su voluntad, que es hacer que Cristo encabece sobre todas las cosas. Efesios 1, 9 y 10. ¿No es así? Cristo un día va a reinar sobre todas las naciones. Él va a heredar el mundo, va a reinar sobre el mundo, solo que Él no va a reinar Él solamente, Él solo. Por eso, no es solamente el Hijo, Dios unigénito, pero es el Hijo que murió, que se hizo hombre, vivió aquí en la tierra, siendo obediente al Padre, y obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿No es así? Entonces, hermanos, cuando en la resurrección, ¿qué sucedió? Dios el Padre
lo hizo, ¿qué? Su Hijo primogénito. Quiere decir, Dios quiere introducir al hombre en esta herencia. Dios quiere que el hombre participe de heredar sobre todas las cosas. Dios quiere que el hombre participe de reinar sobre todas las cosas. Entonces Dios quiere coronar al hombre con gloria y honra para que Él sea aquel que en Cristo gobierna las naciones. Por eso, hermanos, es necesario, versículo 7 dice así, Él me dice, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Cristo necesitaba ser hombre para poder introducir a usted en él. Dios no desea solamente su Hijo, Dios, sea quien gobierne, sino que Él quiere su Hijo, que se tornó hombre y que fue admitido para dentro de Dios, fue engendrado como hijo primogénito de Dios. Siendo hijo primogénito, Dios entonces puede engendrar muchos hijos. Nosotros somos estos muchos otros hijos para ser introducidos en la gloria y reinar con Él. Hermanos, qué cosa maravillosa. Por eso que el escritor de Hebreos dice, ¿qué es el hombre? Que te recuerdes de él, o el Hijo del Hombre, que lo visites. ¿Quién somos nosotros? Dios nos considera tanto, Dios nos considera tanto. Nosotros no tenemos ninguna capacidad para esto, pero gracias a Dios, hermanos, en Cristo vamos a conseguirlo. A través de la palabra, santificación, nosotros vamos a llegar hasta allá. Por eso, hermanos, para que esto ocurra, Dios entonces resucitó a Cristo de entre los muertos, con la supereminente grandeza de su poder. Esto está en Efesios capítulo 1, versículos 18, 19 y 20. Haciendo sentarse a su diestra en los lugares celestiales sobre todo principado, potestad, y todo poder, dominio y todo nombre que se pueda nombrar, no solo en este siglo, sino en el venidero. Y Él puso todas las cosas bajo sus pies, y para ser la cabeza sobre todas las cosas, Dios dio a Cristo a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Hermanos, yo espero que usted esté entendiendo dentro de este contexto el Cristo que Dios desea, según el beneplácito de su voluntad, encabezar sobre todas las cosas. Él se tornó un hombre. Él se humilló hasta la muerte y muerte de cruz. Esto está en ¿dónde? En Filipenses capítulo 2. ¿Ustedes recuerdan esto? ¿Cómo dice Filipenses capítulo 2? Filipenses 2, versículo 5 en adelante. ¿Cómo nos dice? Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejanza a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Por lo cual Dios también le exaltó. Dios le dio nombre sobre todo nombre y le exaltó. ¿Para qué? Y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios el Padre. ¿Qué significa toda rodilla doblarse? Toda rodilla doblarse, tanto en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Hermanos, esto es la concretización de Efesios capítulo 1, versículo 10, ¿no es así? Cristo va a encabezar sobre todas las cosas, tanto las de los cielos como las de la tierra. Y toda lengua va a tener que confesar, Jesucristo es el Señor.
Aquel que resista a esto, resista a su autoridad, hermanos, va al lago de fuego. Por eso, hermanos, así por medio de su resurrección, Cristo engendró la iglesia, la cual es su cuerpo. La iglesia será usada para sujetar todas las cosas a Cristo. Porque en posición, Cristo ya está allí arriba. Todas las cosas ya están bajo sus pies, pero la iglesia está aún aquí abajo. Y en este periodo de tiempo hay muchos que no se sujetan a Cristo. ¿No es así? Aquí hay principados y potestades, Satanás y sus generales, ángeles caídos. Ellos no se sujetan a la autoridad de Cristo. Y aquí en la tierra Él tiene sus súbditos, los demonios, pero también toda la humanidad rebelde, sumergida en pecado y muerte, desobediencia total. Pero Dios va a hacer sujetar todo. Todo va a ser sujeto. Entonces todo va a sujetarse a partir de la iglesia. Entonces si usted no acelera este proceso de usted sujetarse a Cristo, hermanos, va a demorar mucho para que el tiempo termine. Hermanos, nosotros vamos a acelerar el proceso. Entonces es importante que Cristo nos llene completamente hasta la plenitud de Dios, que yo leí para ustedes ayer, Efesios capítulo 3, versículos 17 y 18. Porque Cristo, Él subió sobre todos los cielos. Esto está en Efesios capítulo 4. Vamos a ver. Efesios capítulo 4. Ustedes aguantan, ¿no? Vamos a ver. Efesios capítulo 4, versículo 10. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos. Cristo está sobre todos los cielos. ¿Pero con qué objetivo? Para llenar todas las cosas, llenarlo todo. Aquel que no permite que Cristo lo llene, no va a estar sujeto a Él. Y todo aquel que no está sujeto a Él, hermanos, va a tener que ser quitado, barrido en este universo. Por eso, hermanos, vamos a permitir que Cristo nos llene para Dios poder usarnos para llenar todas las cosas. Entonces, como miembros del cuerpo de Cristo, hermanos, nosotros fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir. Nuestra manera de vivir era vacía. No tenía Cristo, no tenía realidad, no tenía la verdad. Esto está en 1 Pedro capítulo 1, 18 y 19. Nosotros somos rescatados de nuestra vana manera de vivir. ¿Qué es vana manera de vivir? Es vanidad, sin sentido, falsedad, no tiene la verdad. Entonces nosotros necesitamos que el Señor use la palabra para llenarnos con Cristo, llenarnos de verdad. Y porque todos nosotros, yo leí ayer, Efesios capítulo 4, 17 al 19, nosotros andábamos en la vanidad de nuestros propios pensamientos. Estábamos ajenos a la vida de Dios, viviendo en nuestro viejo hombre que se corrompe según la concupiscencia del engaño. No teníamos nada de verdad en nosotros, ninguna consistencia. Lo que hay en nosotros es vanidad, vanidad y mentira, falsedad. Pero gracias a Dios, hermanos, Dios desea llenarnos con la verdad en Jesús, comenzando por la renovación de nuestra mente. Recuerdan aquello que hablamos ayer. Dios quiere renovar nuestra mente. Coloque su mente en el Espíritu. ¿Cómo colocar su mente en el Espíritu? Es la palabra. Hermanos, yo hablé ayer. En el pasado nosotros aprendimos cómo volver nuestro ser al Señor, invocando el nombre del Señor. Nosotros aprendimos a invocar el nombre del Señor. Recuerdan que yo dije ayer. Pero cuando nosotros decimos, oh Señor Jesús, invocamos el nombre del Señor. Pero no puede parar en esto. Porque el invocar el nombre del Señor nos conecta con Dios. Como su celular, sin conexión,
Si usted no tiene conexión, no sirve para nada su celular. Entonces usted necesita conectarse. Esta conexión es por medio de invocar el nombre del Señor. Cuando usted dice, oh Señor Jesús, usted se conecta con Dios. Pero después de conectarse con Dios, usted necesita recibir unos mensajes. ¿No es así? Usted no para solo en la conexión. La conexión tiene una finalidad para que usted reciba la palabra. Usted reciba la verdad, para usted ser llenado por medio de la palabra. ¿Está bien? Oh, Señor Jesús, ¿dónde estoy? Por eso, hermanos, Romanos 12:2, allí nos dice, y transformados por la renovación de vuestro entendimiento, de vuestra mente. Nosotros necesitamos ser transformados, el alma necesita ser transformada, no podemos continuar viviendo en la vanidad de nuestros pensamientos. Entonces, gracias al Señor, la transformación comienza por la renovación de mi mente. ¿Y cómo voy a renovar mi mente? Colocar mi mente en el Espíritu, que es la palabra. Así, la iglesia, para que la iglesia se torne la plenitud de aquel que todo lo llena en todas las cosas, hermanos, ella necesita primeramente, ella sujetarse completamente a Cristo. Hermanos, es esto que el Señor está queriendo hacer con usted y conmigo, ahora en este exacto momento. Permitir que la iglesia sea llena de la realidad divina. Ella necesita de santificación y por medio del lavado del agua por la palabra, yo leí ayer, Efesios 5, 26 y 27, por medio del lavado del agua por la palabra, los elementos de nuestro viejo hombre, los elementos de la vanidad de nuestros pensamientos, serán sustituidos por los elementos santos de la vida y naturaleza de Dios. Y Dios está llenándonos con Cristo, llenándonos con la misma realidad, la misma verdad divina, hasta que la iglesia sea santa y sin manchas. Por tanto, hermanos, el objetivo de la creación del hombre es para que todas las cosas sean sujetas a Cristo. El objetivo de la creación del hombre es para que todas las cosas sean sujetas a Cristo y por medio de la iglesia va a hacer esto. Hoy, Cristo ya está sentado a la diestra de Dios. Esto nosotros vimos en Salmos 110, versículo 1. Vamos a verlo. Dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. El Señor, Jehová enviará desde Sión la vara de tu poder, domina en medio de tus enemigos. Hermanos, cuando Cristo resucitó, Dios lo elevó a que se sienta a su diestra, y Dios le dijo, quédate aquí hasta que yo coloque a todos tus enemigos. Quiere decir, usted ya está sobre todos, pero ni todos están sujetos a ti. Entonces voy a colocar a todos tus enemigos bajo tus pies. ¿Y cómo Él va a hacer esto? Porque Cristo ya está allá. ¿Quién va a hacer este trabajo aquí en la tierra? La iglesia, usted y yo. Entonces, aquí dice, Él enviará desde Sión el cetro de su poder. ¿Qué es Sión? Sión es la parte fuerte de la iglesia que se preocupa con el reino de Cristo, el reino de Dios. Es la fortaleza de David que defiende el reino de David. Entonces nosotros, usted quiere hacer parte de Sión. Usted no solamente es un cristiano, no solamente es un miembro del cuerpo de Cristo, sino que usted hace parte de Sión. Sión es aquella parte alineada en la lucha por el reino. ¿Usted está alineado a la lucha por el reino? El Señor necesita de muchos aquí en Bahía y Sergipe que estén alineados.
los adolescentes, los capitanes, los valientes de David, los intendentes, hombres, mujeres. Todos nosotros necesitamos estar alineados en esta lucha por el reino. Entonces nosotros vamos a dar, el Padre va a enviar el cetro del poder de Cristo para vencer. Y no solo esto, versículo 3, ni necesito hablar mucho. El Señor mandó las gotas del rocío, nuestros adolescentes, a partir de 2021-2022, comenzaron a llover como rocío de los cielos. El Señor nos dio tantos adolescentes. Por tanto, hermanos, no vamos a parar de trabajar con los adolescentes. Adolescentes 2021, cuando tenía 13, 14 años, hoy ya están con 17, 18 años. Ya están al frente de la batalla. Estos ya tienen algunos que están en Japón, otros están en Europa, otros están ¿dónde? En África. Estos que eran adolescentes en el 2021, hoy ya están al frente de la batalla, hermanos. Se concreta este ejército de jóvenes santos que Dios quería formar y está formando. Oh, Señor Jesús. Es que no puedo hablar mucho, pues me quedo muy animado, muy entusiasmados, porque, hermanos, finalmente el Señor tiene esperanza de poder concretar su voluntad. Y en Apocalipsis capítulo 14, versículo 1. Después miré, y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y de su Padre escrito en la frente. Aquí, hermanos, están los que lucharon por el reino. Serán 144,000 sobre el monte de Sión. Son los que eran alineados en la vida de la iglesia, en la lucha por el reino. El Señor va a arrebatarlos para el monte de Sión por causa de la venida de Cristo. ¿Usted quiere hacer parte de esto? Yo quiero hacer parte. Y teniendo su frente escrito su nombre y el nombre de su Padre. Ahí en el versículo, vamos al versículo 4. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, porque son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Hermanos, el Señor nos redimió entre los hombres y nosotros somos primicias para Dios y para el Cordero. Y en su boca no fue hallada mentira, pues no. ¿Por qué? Porque somos llenados con la verdad, no tienen manchas. Oh Señor Jesús. Y estos vencedores en Apocalipsis 19, versículo 11, ellos, entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, que justicia y juzga y pelea. Ahí el versículo 14. Y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. ¿Quiénes son estos? Son los vencedores, ya arrebatados a los cielos, convocados para vivir junto con Cristo en la última batalla contra el anticristo y el falso profeta y los ejércitos que le seguirán a él, que acorralaron al pueblo de Dios en Jerusalén. Entonces, hermanos, ¿qué sucede ahí en el versículo? El resultado de esto. ¿Cuál es el resultado de esto? Versículo 20. Y la bestia fue apresada y con ella el falso profeta, que habían hecho delante de ella las señales con las cuales habían engañado. Y los dos fueron lanzados vivos dentro del lago de fuego que arde con azufre. Hermanos, este es nuestro trabajo. ¿Usted quiere hacer parte? Nosotros vamos a mandar a la bestia y al falso profeta
al lago de fuego. Señor Jesús, pero Satanás será puesto preso y quedará por un tiempo. Pero en este periodo de tiempo vendrá el reino de nuestro Señor Jesucristo. Él va a reinar por 1000 años. Y en estos 1000 años, versículo 6, usted quiere hacer parte de ellos. Bienaventurados y santos es aquel que tiene parte en la primera resurrección. Sobre esto, la segunda muerte no tiene potestad sobre esto, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo. Y reinarán con él 1000 años. ¿Usted quiere reinar? Yo quiero reinar con el Señor. Ahí los 1000 años, hermanos, finalmente en la tierra habrá un reino donde realmente la justicia, donde realmente la paz, y solo que al final del milenio Satanás será suelto. Será suelto, ¿por qué? Porque aún él necesita provocar la última rebelión. El Señor quiere limpiar de la tierra toda rebelión, toda resistencia al encabezamiento de Cristo. Entonces Él va a levantar, Él va a seducir a las naciones de los 4 puntos de la tierra en Gog y Magog. Y Él va también, ahí va a ser derrotado. Él va a ser derrotado y finalmente, en el versículo 10, el diablo, el seductor de ellos, fue lanzado al lago de fuego y azufre, donde ya se encuentran no solamente la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Hermanos, ellos van a ser lanzados con nuestro auxilio. Nosotros vamos a lanzar a Satanás al lago de fuego definitivamente. Ahí viene ¿qué? Viene el juicio final de Dios. Dios establece su gran trono blanco. Él va a juzgar todos los muertos, no los santos que ya fueron juzgados antes, los muertos. Ahí, hermanos, versículo 14. Y la muerte y el Hades, fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Hermanos, a partir de este momento, todo lo que se resiste al encabezamiento de Cristo, vamos a ver 1 Corintios 15. Oh, Señor Jesús. ¿Aguantan un poquito más? 1 Corintios 15, versículo 25. Porque preciso que es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Cristo reinó por 1000 años, pero aún faltaba la última rebelión, las últimas cosas para ser tratadas. Ahí el último enemigo para ser destruido es la muerte. No habrá más muerte. Satanás fue lanzado al lago de fuego, la muerte fue lanzado dentro del lago de fuego. Hermanos, no hay nada que no esté sujeto a Cristo. Y cuando llegue a este momento, ¿qué sucederá? ¿Qué va a suceder? Versículo 24. Entonces vendrá el fin. Hermanos, este es el fin de los tiempos. Entonces vendrá el fin cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Todo lo que existe en contra de la sujeción y encabezamiento de Cristo, hermanos, va a ser destruido, va a ser lanzado al lago de fuego. Versículo 27. Porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a Él, claramente se exentúa aquel que sujetó a Él todas las cosas. No incluye a Dios el Padre. Dios el Padre no está sujeto a Cristo. Pero
Cuando todas las cosas estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. Hermanos, entonces cuando esto suceda, hermanos, es el fin de los tiempos. Ahí surge ¿qué? Apocalipsis 21. Terminó la cuenta del tiempo. ¿Qué entra ahí entonces? La eternidad. Apocalipsis 21. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existe más. Todo esto que poseían el tiempo terminó. Ahora el nuevo cielo y la nueva tierra no están sujetos más al tiempo. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, que descendía de los cielos de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido, y oí una gran voz del cielo que decía, aquí hay un trono ahora, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos. Hay una traducción mejor para este final en la Biblia de Jerusalén, que dice así, y Él, refiriéndose a Dios, y Él, ¿cuál es el nombre de este Dios ahora? Y Él, Dios con ellos. El Dios va a tener un nombre compuesto, Dios con los hombres. Y Él, Dios con los hombres, será su Dios. Y ahí, hermanos, miren, en la eternidad, miren qué va a suceder cuando todo esté sujeto, no solo a Cristo, sino a Dios. Enjugará a Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Hoy, hermanos, nosotros aún tenemos lágrimas cuando sembramos la palabra, los colportores. Nosotros, los hermanos y hermanas, predicando el Evangelio, luchando por el reino, tenemos muchas oposiciones, muchos sufrimientos, aún tenemos lágrimas, pero en aquel día Dios va a enjugarnos de los ojos toda lágrima, y no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Las primeras cosas son las cosas que están limitadas dentro del tiempo. Ahora terminó. Y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí, yo hago nueva todas las cosas. Y me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo, hecho está. Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin. Hermanos, Él, quien comenzó el tiempo, Él también es el que termina el tiempo. Al que tiene sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El que venciere, heredará. El vencedor heredará estas cosas. Y yo seré su Dios, y Él será mi hijo. ¡Aleluya! Pero los cobardes, ¿usted quiere ser cobarde? E incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos, tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Pero nosotros no estaremos allí. Nosotros estaremos para siempre con nuestro Señor. Aleluya. Amén. Now have the direction of what we can do. Namibia shall never be the same because of the prophetic word. Yes. The immense is so wonderful. We were immensing, we were receiving the immersion, and we practice. It's so wonderful and very good. We really immersed in the word, and we are very much happy for this. We just want to say thank you, and we are ready to do the work. Zambia will be happy because they will receive the message. And for the day invasion, I'm really happy for it that I will be doing it day by day. We were crying a lot for this thing. Today, we have them in our hands. I have learned something now. I'm going to Zimbabwe and do and practice what I have
what I've learned here. People have received it. The church have received it. The church have received everything. We are ready to go. We are ready to follow the direction and the new direction. We have the new beginning. This is our new beginning with us. You shall hear from us and you see us. We thank you very much for this mission. They are keeping us practicing daily. We have a strong message now to spread it to other people. And we believe that Namibia will never remain the same, because we have received now the true word, the word which brought us a new life. And our heart is very much happy. We are very much happy. What I can say is we are ready to do the work. And our heart is really pure and happy for us to continue with this work, the immersion word and the word of the truth. Amen.